¿Alguna vez te has encontrado parado en tu propio camino hacia el éxito? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, terminas saboteando tus propias metas y sueños? La respuesta a este enigma, profundamente arraigado en la psique humana, nos lleva a explorar las enseñanzas de Carl Jung sobre el autosabotaje. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laberinto oscuro y complejo, lleno de caminos no transitados y puertas cerradas. Este laberinto es tu mente inconsciente, donde reside una parte de ti que Jung llamó la sombra. Es esa voz interior que susurra dudas cuando estás a punto de dar un gran paso. Ese sentimiento inexplicable de miedo que surge justo cuando el éxito está al alcance de la mano. La sombra no es tu enemigo, aunque a menudo lo parezca. En realidad es un aspecto oculto de tu ser, lleno de potencial no realizado y deseos reprimidos. El autosabotaje surge cuando ignoramos o negamos esta parte de nosotros mismos. Es el resultado de no escuchar, de no integrar esa sombra en nuestra vida consciente. Cada vez que te encuentras procrastinando, dudando de tus capacidades o incluso minando tus relaciones y oportunidades, estás experimentando el poder de tu sombra sin reconocerla. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de transformar este patrón de autosabotaje en una fuerza poderosa para tu crecimiento personal? ¿Y si explorar y entender tu sombra pudiera liberarte de las cadenas del miedo y la duda, permitiéndote vivir una vida más auténtica y plena? Carl Jung, ese coloso del pensamiento psicológico, nos abrió las puertas a un mundo oculto dentro de nosotros mismos, un reino que él denominó la sombra. Esta esfera profunda y enigmática alberga aquellos aspectos de nuestra personalidad que por diversas razones hemos decidido excluir de nuestra conciencia. Es fascinante, ¿no es así? La idea de que en las profundidades de nuestra psique existen elementos que, aunque rechazados, son intrínsecos a nuestro ser. La sombra no es simplemente una colección de defectos o inclinaciones negativas. Es mucho más compleja y matizada. Jung nos enseñó que la sombra puede contener cualidades valiosas, incluso geniales, que hemos relegado al olvido por miedo, vergüenza o incomprensión. La pregunta entonces surge: ¿qué sucede cuando estos aspectos ocultos de nuestro ser empiezan a influir en nuestra vida consciente de manera que no reconocemos? La respuesta, aunque compleja, es reveladora. Nuestra conciencia, ese faro de racionalidad y lógica, se ve a menudo superada por la vastedad y profundidad del inconsciente. Imagina por un momento que estás navegando en un mar tranquilo, guiado solo por la luz de tu linterna. Lo que no ves es el océano vasto y oscuro bajo ti, lleno de corrientes y criaturas desconocidas que pueden, en cualquier momento, alterar tu curso sin previo aviso. Así funciona nuestra psique. La conciencia es solo la superficie de un océano mucho más grande y misterioso. Cuando esos motivos inconscientes, impulsados por la sombra, emergen, pueden hacerlo con una fuerza abrumadora, guiándonos por caminos que conscientemente jamás elegiríamos. Es aquí donde el autosabotaje se manifiesta. Una desconexión entre lo que aspiramos ser y hacer conscientemente y las fuerzas subterráneas que nos impulsan en direcciones opuestas. Esta dicotomía interna es el caldo de cultivo para una frustración profunda y persistente. Consideremos el ejemplo de una persona que, a pesar de poseer un talento y una pasión evidentes por el arte, elige una carrera en finanzas por presión familiar o por la percepción de una mayor seguridad económica. Aquí, la sombra alberga el verdadero deseo del individuo, su amor por el arte, relegado al inconsciente. La decisión consciente, aunque racional en la superficie, es en realidad una forma de autosabotaje, pues niega una parte fundamental del ser del individuo. Este tipo de conflicto interno no resuelto puede manifestarse en insatisfacción crónica, ansiedad e incluso en trastornos físicos y emocionales. Lo sorprendente y a la vez esperanzador es que estos elementos inconscientes, aunque ocultos, no son inaccesibles. Jung nos desafió a enfrentar nuestra sombra, a reconocer y aceptar esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o ignorado. Este proceso de reconocimiento y aceptación no es meramente un ejercicio de introspección, es un acto de valor.
Requiere la disposición a enfrentar aquello que nos asusta de nosotros mismos, a integrar en nuestra personalidad consciente lo que hemos considerado inaceptable o indigno. La integración de la sombra es, en esencia, un camino hacia la autenticidad y la integridad personal. Al reconciliar nuestra conciencia con los aspectos rechazados de nuestro ser, nos abrimos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras motivaciones. Este proceso de integración no solo mitiga el autosabotaje, sino que también enriquece nuestra vida, otorgándonos un sentido de plenitud y coherencia interna. La concepción de la sombra que Carl Jung nos presenta desafía nuestra comprensión tradicional de la psique humana. No es simplemente el reservorio de todo lo que consideramos negativo o indeseable en nosotros mismos. Es mucho más que eso. Es un vasto almacén de potencial no realizado, de talentos no reconocidos, de verdades no dichas y de heridas no sanadas. Este concepto nos invita a reconsiderar lo que entendemos por autosabotaje y cómo lo enfrentamos. La sombra, entonces, se convierte en una especie de recipiente psicológico, como bien lo describe Jung. No es un enemigo, aunque a menudo lo percibimos así. Es, en realidad, una parte esencial de nuestro ser, que contiene tanto la semilla de nuestros mayores miedos como la de nuestro más grande potencial. Es un error común ver la sombra únicamente como una fuente de problemas o un conjunto de aspectos personales que deben ser eliminados o reprimidos para alcanzar la salud mental o la virtud. Esta visión simplista ignora la complejidad de la psique humana y la riqueza que la sombra puede aportar a nuestra vida si se le entiende y se le integra adecuadamente. Jung nos insta a reconocer y aceptar nuestra sombra, no como un acto de resignación ante nuestras fallas, sino como un paso crucial hacia la autocomprensión y el crecimiento personal. La integración de la sombra no significa ceder ante impulsos destructivos o negativos, sino reconocer que estos aspectos oscuros de nosotros mismos tienen su origen en necesidades, heridas, deseos y potenciales que han sido ignorados o malentendidos. Por ejemplo, detrás de un impulso de ira reprimido puede haber una necesidad no satisfecha de respeto o de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Un deseo de evasión puede esconder un miedo profundo al fracaso o al rechazo, que a su vez puede tener sus raíces en experiencias tempranas de crítica o humillación. Al explorar estos aspectos de la sombra, no solo descubrimos las causas subyacentes de nuestros comportamientos autodestructivos, sino que también encontramos pistas sobre lo que realmente valoramos, lo que necesitamos para sentirnos realizados y cómo podemos construir una vida más auténtica y satisfactoria. La integración de la sombra es, por tanto, un proceso de reencuentro con nosotros mismos, de redescubrimiento de nuestras capacidades, deseos y necesidades olvidadas o negadas. Es un camino hacia la reintegración de nuestra personalidad, donde los aspectos rechazados de nosotros mismos se vuelven accesibles y pueden ser transformados en fuentes de fuerza, creatividad y sabiduría. Este proceso requiere coraje, honestidad y una voluntad de enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. No es un camino fácil, ya que implica confrontar aspectos de nosotros mismos que pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar. Pero es precisamente este acto de valentía y de honestidad con uno mismo el que abre la puerta a una transformación profunda. Al integrar la sombra, nos liberamos de las cadenas del autosabotaje. Dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos y conflictos internos y comenzamos a vivir de una manera más coherente y auténtica. La sombra, lejos de ser un enemigo, se revela como una guía hacia nuestra totalidad, un mapa que nos muestra dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir para alcanzar una mayor plenitud y satisfacción en nuestra vida. El autosabotaje, esa inclinación misteriosa y a menudo frustrante hacia la autodestrucción o el fracaso, es un fenómeno complejo y multifacético que puede arraigarse profundamente en la psique humana. No es simplemente una serie de decisiones desafortunadas o un azar del destino. Es una manifestación de un conflicto interno más profundo, una lucha entre lo que conscientemente aspiramos ser y las fuerzas ocultas que residen en nuestra sombra. Consideremos, por ejemplo, a una persona que tiene todo el potencial para alcanzar sus metas y sueños. Esta persona puede ser brillante, talentosa y capaz, con todas las herramientas a su disposición para lograr un éxito significativo. Sin embargo, se encuentra una y otra vez saboteando sus propios esfuerzos, ya sea procrastinando,
tomando decisiones que claramente van en contra de sus intereses a largo plazo o incluso abandonando proyectos justo cuando están a punto de fructificar. ¿Por qué alguien actuaría en contra de sus propios deseos y objetivos? La respuesta yace en la sombra, ese aspecto de nosotros mismos que evitamos, ignoramos o reprimimos. La sombra no es solo un depósito de traumas, miedos o deseos inadmisibles. Es también una fuente de gran energía psíquica y potencial. Cuando esta parte de nosotros se mantiene sin reconocer y sin integrar, puede influir en nuestras acciones de maneras que no comprendemos conscientemente, llevándonos a comportamientos de autosabotaje. El autosabotaje puede surgir de miedos profundos e inconscientes, como el miedo al fracaso o, paradójicamente, el miedo al éxito. Algunas personas, en lo profundo de su sombra, pueden sentir que no merecen ser felices o tener éxito, posiblemente debido a mensajes negativos internalizados durante su infancia. Este sentimiento de indignidad puede llevarlas a destruir sus propias oportunidades de avance, confirmando así su propia creencia subconsciente de que no merecen el éxito o la felicidad. Además, el autosabotaje puede manifestarse en forma de dolencias físicas inexplicables que surgen sin una causa médica aparente. Esto puede ser el cuerpo hablando el lenguaje de la psique, expresando a través de síntomas físicos lo que no se ha podido reconocer o expresar en términos emocionales o psicológicos. Estas dolencias pueden ser un llamado de atención, una señal de que algo en nuestro interior necesita ser confrontado y sanado. El autosabotaje también puede aparecer como bloqueos mentales, donde, a pesar de tener la intención y la capacidad de avanzar en un proyecto o tarea, nos encontramos inexplicablemente incapaces de actuar. Estos bloqueos pueden ser la manifestación de un conflicto interno, una lucha entre lo que nuestra conciencia aspira y lo que nuestra sombra teme o desea evitar. Para superar el autosabotaje, es esencial emprender un viaje de autoexploración y reconocimiento de nuestra sombra. Esto requiere una honestidad brutal con uno mismo, la valentía de enfrentar aquello que hemos evitado y la voluntad de integrar esos aspectos ocultos en nuestro ser consciente. Al hacerlo, no solo mitigamos los efectos destructivos del autosabotaje, sino que también liberamos energía y potencial previamente reprimidos, permitiéndonos vivir de manera más plena, auténtica y alineada con nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. La integración de la sombra, tal como nos instruyó Carl Jung, no es un proceso para tomar a la ligera. Es un viaje profundo hacia el núcleo de nuestro ser, un camino que requiere valentía, honestidad y una dedicación inquebrantable al crecimiento personal. Este proceso de hacer consciente lo inconsciente, de traer a la luz esos aspectos de nosotros mismos que hemos escondido o negado, es fundamental para alcanzar una vida plena y auténtica. Pero, ¿cómo se realiza esta integración? ¿Y qué implica realmente para nuestro desarrollo personal? Primero, debemos entender que la sombra no es nuestro enemigo. Aunque puede contener elementos que consideramos negativos o indeseables, también alberga potencialidades no realizadas y aspectos de nuestro ser que, si se integran adecuadamente, pueden enriquecer enormemente nuestra vida. La sombra, en esencia, contiene la totalidad de lo que somos, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo divino y lo humano. Reconocer esto es el primer paso hacia la integración. Integrar la sombra implica un proceso de autoobservación y reflexión profunda. Requiere que nos enfrentemos a nosotros mismos con una honestidad brutal, que miremos directamente a esos aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado o ignorado. Esto puede incluir desde rasgos de carácter que consideramos inaceptables hasta deseos y sueños que hemos suprimido por miedo al rechazo o al fracaso. Este proceso de enfrentamiento no es meramente un ejercicio de autoanálisis, es un acto de aceptación. Se trata de reconocer que esos aspectos oscuros de nosotros mismos son, de hecho, partes integrantes de nuestro ser. No podemos simplemente desecharlos o ignorarlos. Deben ser aceptados, comprendidos y, finalmente, integrados en nuestra conciencia. Esto no significa actuar de acuerdo con todos los impulsos oscuros o negativos que encontramos, sino más bien reconocerlos y comprender su origen y su propósito. Al hacerlo, podemos comenzar a transformar estos aspectos en fuentes de fuerza y sabiduría.
La integración de la sombra también implica un cambio en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Al reconocer y aceptar nuestra propia complejidad y ambigüedad, nos volvemos más tolerantes y comprensivos con la complejidad y ambigüedad de los demás. Esto puede llevar a relaciones más profundas y auténticas, tanto con nosotros mismos como con los demás, ya que ya no proyectamos nuestros aspectos rechazados en otras personas, sino que los reconocemos y los abordamos dentro de nosotros mismos. Además, la integración de la sombra libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes se gastaba en mantener estos aspectos de nosotros mismos reprimidos. Esta energía puede ser canalizada hacia la creatividad, la pasión y la acción, permitiéndonos vivir de manera más vibrante y plena. Finalmente, al integrar nuestra sombra, nos acercamos a lo que Jung llamó el proceso de individuación, el desarrollo de un yo integrado y completo. Este es el objetivo último del viaje psicológico, donde no solo superamos el autosabotaje, sino que también nos convertimos en la versión más auténtica y realizada de nosotros mismos. Superar el autosabotaje es una empresa que va más allá de simples ajustes de comportamiento o técnicas de manejo del tiempo. Se trata de un proceso profundo y transformador de autoindagación y evolución personal. Este viaje al núcleo de nuestro ser exige que escuchemos con atención y compasión esos aspectos de la sombra que hemos marginado o ignorado, buscando comprender sus necesidades, miedos y motivaciones. Para emprender este camino, es fundamental adoptar una postura de curiosidad abierta hacia uno mismo, una disposición a explorar las profundidades de nuestra psique sin juicio ni censura. Este acto de escucha interna requiere valentía, pues a menudo nos encontraremos cara a cara con aspectos de nuestro ser que pueden ser incómodos o dolorosos de reconocer. Sin embargo, es precisamente en este reconocimiento donde radica el potencial de crecimiento y transformación. Al escuchar a nuestra sombra, comenzamos a entender las raíces de nuestros comportamientos autodestructivos. Muchas veces, estos patrones de autosabotaje son intentos torpes de satisfacer necesidades no reconocidas o de protegernos de heridas antiguas. Por ejemplo, la procrastinación puede ser una forma de evitar el miedo al fracaso, o la autocrítica severa puede ser un intento de controlar un entorno que percibimos como amenazante o impredecible. Entender estas dinámicas nos permite abordar nuestras necesidades y miedos de manera más directa y saludable. En lugar de permitir que la sombra dicte nuestro comportamiento de maneras que socavan nuestros objetivos conscientes, podemos comenzar a dialogar con ella, reconociendo sus preocupaciones y buscando maneras de satisfacer nuestras necesidades subyacentes de formas que sean coherentes con nuestros valores y aspiraciones. Este proceso de reconciliación interna es esencial para alinear nuestras metas conscientes con los deseos ocultos de nuestra sombra. No se trata de suprimir o erradicar la sombra, sino de integrarla, de tejer sus perspectivas y energías en el tejido de nuestra personalidad consciente. Al hacerlo, no solo mitigamos los patrones de autosabotaje, sino que también desbloqueamos nuevas fuentes de creatividad, pasión y vigor. La integración de la sombra y la superación del autosabotaje también abren el camino hacia una vida más auténtica y plena. Al vivir en mayor armonía con todas las partes de nosotros mismos, nos liberamos de la necesidad de presentar una fachada o de vivir según las expectativas de otros. En su lugar, podemos movernos en el mundo con una sensación de integridad y propósito, guiados por un sentido de quiénes somos en nuestra totalidad. Además, este proceso de autoconocimiento y crecimiento personal tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Al reconocer y trabajar con nuestra propia sombra, desarrollamos una mayor capacidad para la empatía y la comprensión, reconociendo que todos luchamos con nuestros propios miedos, deseos y contradicciones. En este viaje hacia el entendimiento y la superación del autosabotaje, inspirado en las profundas enseñanzas de Carl Jung, hemos explorado las sombrías profundidades de nuestra psique y nos hemos enfrentado a la enigmática presencia de nuestra propia sombra. Este camino, aunque arduo y a menudo plagado de desafíos, nos ofrece una oportunidad sin precedentes para el crecimiento y la transformación personal. La integración de la sombra, lejos de ser una tarea sombría o temible, emerge como un acto de valentía incomparable,
una puerta hacia la autenticidad y la plenitud de vida que todos anhelamos. Al reconocer y aceptar esos aspectos ocultos de nosotros mismos, no solo mitigamos el impulso destructivo del autosabotaje, sino que también nos abrimos a un espectro más amplio de posibilidades, creatividad y verdadera expresión personal. Recuerda, el objetivo no es erradicar la sombra ni suprimir sus voces, sino más bien entender su lenguaje, aprender de sus mensajes y encontrar un modo de convivencia que enriquezca nuestra existencia consciente. Al hacerlo, transformamos nuestro mayor adversario en nuestro más sabio aliado, liberándonos de las cadenas del miedo, la duda y la indecisión. Este proceso de integración y superación es, en esencia, un viaje hacia el corazón mismo de lo que significa ser humano. Nos desafía a enfrentar nuestras contradicciones, a abrazar nuestra complejidad y a vivir con una mayor integridad. Y aunque el camino pueda ser tortuoso, el destino, una vida marcada por la autenticidad, la realización y una profunda sensación de propósito, bien vale la travesía. Así que, al concluir este viaje, te invito a mirar hacia adentro, a confrontar tu sombra con compasión y curiosidad, y a emprender el noble trabajo de integrar esos aspectos olvidados de tu ser. En este esfuerzo, encontrarás no solo la clave para superar el autosabotaje, sino también el camino hacia una existencia más rica, más vibrante y profundamente significativa.